Me da mucho gusto recibirlos en la segunda sesión del curso Jesús de Nazaret. En la sesión anterior dimos una pequeña introducción al porqué de este proyecto, también cuál es la intención que tenemos, y se las quiero recordar brevemente. Queremos recorrer la Tierra Santa de la mano de Jesús, pero haciéndolo a través de la Sagrada Escritura. Realmente queremos enseñarles a leer la Sagrada Escritura, queremos saber qué debemos de entender cuando leemos la Sagrada Escritura para evitar hacer una lectura fundamentalista. Entonces vamos a iniciar, como cada sesión, una oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine y nos haga comprender lo que Él quiere que comprendamos cuando leamos la palabra que Él inspiró. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, para esta ocasión les quiero presentar un libro. Este libro se llama Jesús de Nazaret, su vida a partir de los 4 evangelios. Y a partir de este libro vamos a tomar nuestras clases. Aquí están todos los temas que vamos a ir viendo en cada una de las sesiones. Es un libro que ustedes pueden conseguir fácilmente en la editorial Verbo Divino, lo pueden pedir en Amazon, incluso pueden escribir a nuestro correo electrónico y nosotros podemos indicarles dónde lo pueden conseguir. El autor es el padre Salvador Carrillo Alday, un exégeta reconocido que fundó el instituto que representamos. Y para nuestro estudio de la Biblia siempre vamos a utilizar la Biblia de Jerusalén. Realmente es una Biblia que aporta mucho para el estudio bíblico porque tiene muchas notas que nos ayudan a meternos en el ambiente cultural, en el ambiente del texto. Cuando se estudia la Biblia con un sistema como el nuestro, que es un método sistemático, es un estudio crítico, histórico, literario, las notas que tiene la Biblia de Jerusalén, que han sido aportadas por otros exégetas, también nos va a ser de mucha utilidad. Les recuerdo que quizá ustedes no tengan la misma Biblia, que a lo mejor lo que yo voy a leer puede aparecer con diferentes palabras en su Biblia, pero no se preocupen, no pasa nada. El chiste es que esta es la palabra de Dios y qué me va a decir Dios a través de esta lectura. La clase anterior habíamos hablado de que Dios quiso revelarse a los hombres y en la plenitud de los tiempos, como leíamos en el texto de San Pablo, quiso revelarse en una persona humana y fue la persona de Jesús de Nazaret. ¿Por qué Dios quiso hacer esto? En el Antiguo Testamento Dios aparece tan grande, pero tan majestuoso que el hombre no lo puede ver. Incluso hay textos que decían que el hombre temía ver a Yahvé. Incluso el mismo Moisés, después de contemplar los signos que Dios había hecho, le dice, quiero verte. Y Dios le dice, eso no es posible. Es de otro mundo, pertenece al mundo sobrenatural. La majestad de Dios no hay manera de poder verla y quedar con vida. Entonces me gustaría empezar nuestra clase de hoy con un texto que está en el libro del Éxodo, en el capítulo 33, vamos a leer a partir del versículo 18. Éxodo, capítulo 33, a partir del versículo 18-20. 18. Dice así, entonces Moisés le dijo al Señor, déjame ver tu gloria. Él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti el nombre del Señor. Pues concedo mi favor a quien quiero y tengo misericordia con quien quiero. Y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede verme y puede seguir con vida. Yahvé añadió, aquí hay un sitio junto a mí, ponte sobre la roca. Al pasar mi gloria, te meteré en la hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego apartaré mi mano para que no veas mis espaldas, pero mi rostro
no lo verás. Es decir, Dios le dice a Moisés, a mí no me puedes ver mi gloria. La gloria de Dios es la manifestación sensible de que Dios está presente. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan nos va a decir, hemos contemplado su gloria. ¿Qué quiere decir contemplamos su gloria? Hemos contemplado en Jesús la mayor manifestación de que Dios está ahí presente. De manera que a Dios no podemos verlo, pero podemos ver su gloria, efectos de su presencia. Y el efecto sensible más fuerte de la presencia de Dios sobre la tierra fue precisamente la persona de su Hijo Jesús. Vamos a leer ahora el Evangelio de San Juan en el capítulo 1 para que veamos cómo San Juan nos dice, ese Dios tan majestuoso que existía eternamente se ha hecho hombre y nosotros hemos contemplado su gloria, nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos, incluso va a decir en su primera carta a Juan, lo hemos palpado. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice que en el principio existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Pero en el versículo 14 nos habla de ese Dios enorme, existente eternamente, que se hace hombre. Y en el versículo 14 leemos, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Hemos visto cómo Jesús irradiaba la presencia de Dios. Ese es el Jesús que queremos conocer. Ese es el Jesús que vamos a contemplar para ver cómo en esa persona Dios se nos va haciendo cercano. Para eso voy a ir siguiendo el libro que tenemos en las manos y hay un capítulo que es el número 2 que se llama Cuadro de la vida de Jesús de Nazaret. Ese va a ser como nuestro punto de partida. Un panorama muy general de quién es Jesús, cómo fue el mundo en el que él vivió. Primero que nada, tenemos que decir que Jesús fue hijo del pueblo judío. Jesús fue un hombre de Palestina, como leíamos en el texto de Gálatas 4, nacido bajo la ley, nacido de una mujer en un momento determinado de la historia, en un lugar específico de nuestro planeta. Y esa fue la Tierra Santa. Esa fue la tierra que Dios eligió para que su hijo se hiciera hombre. ¿Dónde nació Jesús? Jesús nació en un pobladito cercano a Jerusalén que se llama Belén, de la provincia romana de Judea. Y vamos a decir una fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Más adelante veremos el problema de la fecha del nacimiento de Jesús. Por lo pronto quedémonos con esta idea. Dicen los estudiosos que Jesús debió nacer entre el año 7 o 6 antes de nuestra era. Este Jesús fue llevado a Egipto por sus padres y ahí permaneció algunos meses o un año. Ustedes recuerdan el episodio de la matanza de los niños de Belén y que José, para poner a su hijo a salvo, se va con su esposa a Egipto. Cuando muere Herodes, regresa a la Tierra Santa, pero si vengo de Egipto subiendo, llegaría yo a Judea. Pero San José dice, aquí gobierna un hijo de Herodes que es peor que su papá. Y entonces, en lugar de poner su residencia en Belén, de donde era originario, suben a Galilea y se van a establecer en Nazaret. En Nazaret se decía que Jesús era hijo de José y de María. Nadie conocía el misterio de la encarnación. Nadie sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que José no lo había engendrado, sino que Dios le había dado esa paternidad a José. Pero la gente pensaba que él era hijo de José. Vamos a buscar un texto que nos hable de esto. Me gustaría leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así. Marcos 6:1. Salió de ahí y se dirigió a su patria seguido por sus discípulos.
Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y se preguntaba, ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? De manera que no pensemos que a Jesús, cuando lo veían por las calles, le decían, hola Cristo, sino él era conocido como Jesús, el hijo de José. El apellido se formaba por el nombre paterno, de manera que si él es Jesús, su apellido sería hijo de José, Yeshua ben Yosef. Jesús fue también miembro de una parentela numerosa de Nazaret. Acabamos de leer el texto en el que aparecen hermanos y hermanas de Jesús. Y quizás sea el momento para aclarar este término, porque a veces es utilizado para negar la virginidad de la Santísima Virgen, diciendo que en la Biblia dice que Jesús tuvo hermanos y hermanas. No vamos a encontrar ningún texto que diga hijos de María. Encontramos hermanos de Jesús. Entonces los exégetas lo que hacen es ir al idioma original, en este caso sería el hebreo antiguo, el hebreo bíblico, y en el hebreo antiguo hay muy poquitos vocablos. Entonces ellos no tienen como nosotros muchas palabras para significar los diversos grados de parentesco, sino que ellos dicen pariente, que es lo mismo que hermano. Y hermano puede ser mi tío, mi prima, pero no tiene que ser necesariamente hijo de la misma madre. Es como cuando nosotros vamos a misa y alguien va a hacer la segunda lectura y nos dice, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hermanos. Pues ninguno de los que estamos ahí somos hijos de la misma madre. Somos hermanos espiritualmente, pero no somos hermanos hijos de la misma madre. Entonces Jesús perteneció a una parentela numerosa de Nazaret, pero eso no quiere decir que fueran hijos de la Santísima Virgen María. ¿De acuerdo? Ahora, la posición social de Jesús. Jesús fue hijo de un artesano de clase modesta. Pensemos que San José tenía el oficio de estas personas que son indispensables en la vida común. Un maestro que arreglaba todos los tipos de problemas que podía haber en una casa, no nada más un carpintero, ¿sí? Sino un maestro que arreglaba muchas cosas. Entonces no era pobre, pobre, pobre. Y el padre siempre nos decía, yo no me imagino a San José flojo. Debe de haber sido un judío muy trabajador, y Jesús también. De manera que no eran pobres, pobres, sino que pertenecían a esta clase social artesanal que podríamos decir media baja. Lo que va a valer la pena en la vida de Jesús es que sin haber nacido pobre, él un día va a ser una opción por la pobreza. Y nos deberíamos de preguntar, ¿qué vale más la pena? ¿Haber nacido pobre o hacerme pobre para asemejarme a los pobres? Después aparece Jesús como un judío practicante de su religión. Había un grupo de judíos, perdón por lo que voy a decir, pero nosotros les diríamos mochos, pero eran unos judíos muy piadosos que se llamaban los Hasid. Son estos hombres que de verdad creían, de verdad querían entregarse a Dios, de verdad querían como cumplir con la ley de Dios. Y era un hombre piadoso, pero a la vez un hombre instruido, porque pongámonos en el lugar de Jesús. Para vivir en el mundo grecorromano, para desenvolverte, tenías que hablar un poquito, aunque fuera del griego koiné, la lengua común griega que se hablaba en el imperio grecorromano. Para leer las escrituras había que leer hebreo. Y el lenguaje como materno de Jesús era el arameo. Entonces Jesús tuvo que haber sido un judío instruido, porque lo encontramos en la sinagoga leyendo la escritura, o lo vamos a encontrar hablando con Pilato, teniendo un diálogo con él, y la Biblia no dice que tienen un traductor, y no asumimos que Pilato pudiera estar hablando el idioma de Jesús, más bien Jesús
hablaría un poco de griego. Ahora, los judíos piadosos siempre como que trataban de integrarse a un grupo religioso. A nosotros también nos pasa lo mismo. Vamos tratando de integrarnos como a una espiritualidad diferente. Jesús compartía las ideas religiosas de los fariseos. Esto, nos decía siempre el Padre, puede ser como una verdad un poquito lacerante para muchos de nosotros, porque por los constantes enfrentamientos que tiene Jesús con ellos en los evangelios, los podemos considerar como sus enemigos, pero realmente en cuanto a sus ideas religiosas, Jesús se parecía más a los fariseos, porque los fariseos aspiraban a la santidad. Y Jesús es un hombre que tiene las mismas inspiraciones, nada más que van a tener enfrentamientos por el modo en el que se alcanzaba la santidad. Vamos a verlo más adelante también cuando estudiemos los enfrentamientos que Jesús va teniendo con los fariseos. Pasa su vida en Nazaret y más o menos a los 30 años, dice el Evangelio de San Lucas, que Jesús como a los 30 años fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Este Jesús tan religioso que está pasando su vida en Nazaret, debió haber escuchado que su pariente Juan andaba por el desierto anunciando un movimiento de conversión a Dios. Juan dice, tenemos que volvernos a Dios. Ese va a ser el grito de los profetas de todo el Antiguo Testamento. Por favor, hay que volvernos a Dios de quien nos hemos apartado, para que venga el reino de Dios. Y en Israel llevaban mucho tiempo sin tener profetas. Entonces el movimiento de Juan Bautista llamó mucho la atención. Como que la gente decía, wow, ha aparecido en el desierto, como con el profeta Elías, alguien que nos está invitando nuevamente a volvernos a Dios. Entonces vamos a ir con Juan Bautista. Jesús, un hombre sensible a los movimientos religiosos de su tiempo, pues fue a buscar a Juan y fue bautizado por Juan en el Jordán por ahí del otoño del año 27. De manera que el ministerio público de Jesús va a durar más o menos del otoño del año 27 a la Pascua del año 30. Pensemos unos 2 años y medio más o menos. Pero eso ya nos puede ir dando una pequeña idea de que en esta porción de la Biblia tengo muy sintéticamente las reflexiones de los evangelistas a la luz del Espíritu Santo sobre el ministerio público de Jesús. Un ministerio público de Jesús en el que Él se va presentando y se va manifestando como un maestro, pero un maestro diferente porque se acerca a la gente. Un maestro que no ha acudido a las grandes escuelas rabínicas y sin embargo posee como una sabiduría y la gente se pregunta de dónde le viene esta sabiduría. Fue un taumaturgo. Un taumaturgo quiere decir alguien que obra prodigios, pero itinerante, ¿no? Como pensamos en San Juan Pablo II, que iban de ciudad en ciudad porque Jesús tenía mucha conciencia de que el anuncio de que él traía era la llegada del reino de Dios y que eso era para toda la gente. Fue también conocido entre los suyos como un sabio. La gente acudía a él para decirle qué debo de hacer en esta situación. Un líder carismático. Y algo que también es muy, muy bonito pensar, y sobre todo si lo pensamos en relación a los jóvenes, Jesús fue un rebelde. Jesús se rebeló contra todas las instituciones de su época, se rebeló contra el maltrato de la mujer, cuestionaba el maltrato que se le daba a los niños, comía con pecadores, paseaba con publicanos, admitía a las prostitutas. Entonces Jesús realmente tuvo muchas facetas y todas estas facetas las vamos a ir conociendo conforme vayamos recorriendo los evangelios. En un momento dado, Jesús es reconocido como el profeta mesiánico, un profeta como Moisés que debería de aparecer en algún momento de la historia para hablarle al pueblo las palabras de Dios y también como el Mesías anunciado.
Hacia la mitad de su ministerio público leíamos la clase anterior, el texto de Marcos 8:30, donde Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro se levantó con mucha naturalidad y le dice, pues después de haber visto lo que dices y lo que haces, y este anuncio que traes de la buena noticia del reino de Dios, yo creo que tú eres el Mesías. Pero a pesar de eso, la mayoría de los judíos no aceptó su mensaje y Jesús va a ser entregado por Judas, uno de sus compañeros. Traicionado por Judas, es entregado a las autoridades religiosas de su tiempo. Impresionante que Jesús, sabiendo que Judas lo iba a entregar, lo eligió. Vamos a tener que entrar muchas veces en el corazón de Judas para dejar de estigmatizarlo y más bien decir, quién sabe si lo que pase en el corazón nuestro sea muy diferente de lo que pasó en el corazón de Judas en aquel momento. Judas lo traicionó, Judas quedó decepcionado del mesianismo de Jesús. Acuérdense que los judíos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías que viniera a traer el reinado de Dios, un Mesías que tirara la opresión romana, los liberara a ellos de cualquier opresión y en Jerusalén instaurara el reinado de Dios. ¿Y qué habrá sido de Judas cuando vio que Jesús dice, voy a morir, me van a matar, pero voy a resucitar? Y lo entregó. De manera que Jesús fue traicionado por Judas. Luego fue rechazado por las autoridades religiosas de su pueblo. Incluso cuando Jesús es arrestado, San Juan dice, no solamente por las autoridades religiosas de su pueblo, sino también por los romanos. Podríamos leer ese texto, podríamos ir al Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, en el capítulo 18. Cuando Jesús va a ser arrestado, voy a leer el capítulo 18, del versículo 1 al 3, para que veamos quiénes eran los que iban a arrestar a Jesús. Dice Juan 18:1. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que lo iba a entregar, conocía el sitio, porque Jesús se había reunido ahí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó ahí ¿con quién? Con la cohorte, que es el ejército romano que estaba destinado a los sumos sacerdotes, y las guardias enviados por los sumos sacerdotes y los fariseos, con linternas, antorchas y armas. Por eso decimos, fueron las autoridades religiosas del judaísmo las que entregaron a Jesús. Obviamente no fue el pueblo judío. Y el catecismo de la Iglesia Católica es muy claro. No es responsable el pueblo judío de la muerte del Señor, sino las autoridades religiosas del judaísmo de su tiempo que rechazaron el mensaje de Jesús a pesar de haber escuchado sus palabras, a pesar de haber visto los prodigios que hicieron, cerraron su corazón. Fueron incrédulos y no creyeron y no aceptaron al Mesías que Dios había enviado para salvarlos. Jesús celebra la última cena, según nuestro calendario litúrgico, el Jueves Santo, y muere crucificado el viernes 7 de abril del año 30. Veremos también más adelante cuál es el sustento histórico de esta fecha que estamos dando ahorita. Por el momento, créannos. Muere Jesús el viernes 7 de abril del año 30. Este año, providencialmente, celebramos la pasión del Señor el viernes 7 de abril. Quizá muchos, sin darnos cuenta, estábamos conmemorando el gran misterio de nuestra salvación el día que ocurrió hace más de 2000 años. Muere Jesús, es sepultado. El sábado santo no sabemos nada y el domingo 9 de abril
Jesús aparece resucitado a sus discípulos. Es el domingo que nosotros llamamos de la resurrección. Jesús se aparece resucitado primero a algunas mujeres. Lindo el detalle de estas mujeres valientes que siempre van a encontrar a Jesús, que no tienen miedo mientras los apóstoles habían huido. Ellas van al sepulcro y el Señor se les aparece. Más tarde se les aparece también a los discípulos. Y me gustaría como leer un poquito resumido este hecho y unirlo también en la misma lectura a la ascensión del Señor, porque no nada más resucitó, sino que subió al cielo. Para eso vamos a abrir el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Y dice San Lucas: el primer libro, o sea, su evangelio, lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días. Y un detalle bien interesante. Y hablándoles del reino de Dios. Desde que empecemos a contemplar el ministerio público de Jesús, vamos a ver cómo el tema de Jesús de Nazaret es el reino de Dios. Y fue el tema de la catequesis de la iglesia primitiva durante muchos años, podríamos decir siglos, tema que fue un poco abandonado después, pero retomado un poquito antes del Concilio Vaticano II, y al que se le ha dado mucho empuje con el Concilio Vaticano II. Habla del reino de Dios y les anuncia: no os vayáis de Jerusalén, aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. Más adelante, en el versículo 9, dice: dicho esto, Jesús resucitado fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. El día de la ascensión, 40 días después de la resurrección, según la cronología de San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, Jesús sube al cielo. Históricamente, vamos a decir jueves 18 de mayo del año 30. Pero ahí no termina la carrera de Jesús. Leímos también la clase anterior el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32, y lo quiero retomar. Dios resucitó a Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Así pues, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, la exaltación de Jesús. Resucitó, subió al cielo, ¿y qué le pasó en el cielo? Fue exaltado a la derecha del Padre, ungido con el Espíritu Santo prometido, y punto final, lo derramó. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. La carrera de Jesús de Nazaret, su carrera mesiánica, termina el día de Pentecostés, cuando Jesús envía el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Entonces, este es el panorama de la vida de Jesús de Nazaret que nosotros queremos contemplar en estos cursos bíblicos que hoy nos quiere ofrecer Magdala. Y una vez que hayamos contemplado cada tema, la Iglesia nos invita también a hacer una actualización. Puedo pensar, yo también fui creado a imagen y semejanza de Dios. Yo también recibí la vida en un momento determinado de la historia, en un tiempo determinado, en un lugar determinado. No soy producto del azar, no soy producto de las circunstancias, sino que mi existencia concreta en el tiempo y en el espacio ha sido querida por Dios. Y ojalá que de esto surja en nosotros el deseo de agradecer a Dios, de alabarlo, de bendecirle: Señor, gracias por mi vida, gracias por el lugar donde me hiciste nacer, gracias por el lugar
donde tú quisiste que yo viviera. Ayúdame a yo llevar a cabo la misión que tú siempre pensaste para mí. Yo creo, Señor, en tu palabra que me dice que tú desde el seno materno me has formado. Te doy gracias por esta vida que tengo. Pues con esto terminamos nuestra segunda sesión y esperamos contar con ustedes para las siguientes sesiones. Gloria a Jesucristo.